Glorioso Cristo, Rey de lo creado, hombre y Dios te doy loor. Quiero amarte, mi dulce amigo, corona mía. Dios les bendiga en esta mañana. Quiero que por favor abran sus Biblias ahí en Éxodo capítulo 25, hermanos. Éxodo capítulo 25. Dice así la escritura, hermanos. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diera de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esa es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Hermanos, yo no sé si en alguna ocasión usted tuvo la oportunidad de llevar de acompañar a su niño por algún malestar en su estómago al doctor. Recordará usted el procedimiento, hermanos. Posiblemente el doctor por ahí le pidió que lo acostara en el asiento, ¿verdad? En el mueble que ellos tienen ahí en su consultorio, que le descubriera su estómago y el doctor empieza a ejercer presión en ciertas áreas de su área estomacal. Bueno, conforme el doctor pone presión en alguna parte de su estómago, hermanos, él pregunta si le duele al niño. Y el niño responde sí o no. O responde con un gemido, hermanos. Y si responde de esa manera, con un gemido, el doctor se da la idea, hermanos, de qué es o cuál es el padecimiento del niño. ¿Sí? Cuando el niño exclama un ¡ay!, ¿verdad? Es que ahí tiene el problema el niño, hermanos. Menciono esto, hermanos, porque cuando hablamos de las ofrendas o de las finanzas en la iglesia, por ahí discretamente o en algunos casos no tan discretamente se escuchan algunos gemidos de ¡ay! Y yo no sé por qué se agarran así la parte de atrás o se limpian esta parte de aquí. El caso es, hermanos, que cuando se escuchan estos gemidos en la iglesia, estos ayes, es que es síntoma, hermanos, de que algo no está bien en un sector de nuestra vida, en un área de nuestra vida espiritual. En algún punto de nuestra vida espiritual, hermanos, y de nuestras congregaciones en las cuales formamos parte, algo no está bien. Porque cuando no estamos bien, hermanos, en nuestras ofrendas, en nuestras finanzas, hermanos, algo no está bien también en nuestra vida espiritual. En este sentido, hermanos, el pasaje que acabamos de leer y que vamos a analizar, hermanos, tiene que ver con la construcción de un tabernáculo, del tabernáculo de reunión, hermanos, israelita. El lugar, hermanos, donde el pueblo de Israel que se iba a construir pudiera encontrarse con Dios en adoración. Este lugar, hermanos, debía construirse con ofrendas voluntarias del pueblo, hermanos, del pueblo israelita. Dios ordena a Moisés, hermanos, convocar al pueblo y que el pueblo trajese para la construcción de este tabernáculo, hermanos, diversos materiales, diversos elementos como oro, plata, cobre, lo leíamos hace unos momentos, pelos de cabra, hermanos, lino fino, perlas, piedras preciosas. Y esta convocatoria, hermanos, que Moisés hace al pueblo, de esta convocatoria la iglesia puede aprender principios, y de hecho aprenderemos principios muy importantes que tienen que ver con las ofrendas de la iglesia hoy en día, hermanos. Principios que nos ayudarán a ver la importancia de aportar y de aportar generosamente para la obra de Dios.
En primer lugar, hermanos, el texto que acabamos de leer nos enseña lo siguiente, hermanos. Las ofrendas que usted y yo, hermanos, depositamos en esa charola cada domingo, las ofrendas, hermanos, son recursos necesarios para la obra de Dios. ¿Sí? Si bien es cierto que el tabernáculo de reunión, hermanos, tenía un fin y un propósito espiritual, también lo es el hecho, hermanos, de que la construcción del mismo requería de cosas materiales. Requería de oro, requería de plata, de telas, de aceite, de otros elementos para su elaboración. Nosotros sabemos que la iglesia, hermanos, su propósito, su misión es espiritual, 100%. ¿Sí? Es espiritual. Pero requiere, hermanos, necesariamente de recursos materiales para que esta obra espiritual. Cuando hablamos de la obra de la iglesia hoy en día, hablamos básicamente de 3 aspectos que debemos cubrir. En primer lugar se encuentra la misión más importante, la número 1, hermanos, que es la predicación del Evangelio. El Evangelio necesita ser predicado, hermanos, por todo el mundo, y para esto se requieren recursos. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, ahí en Romanos capítulo 10 y versículos del 13 al 17. Si tiene por ahí su Biblia, por favor, busque Romanos capítulo 10 y versículos 13 al 17. Dice así la palabra de Dios: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Sí? Esa parte, hermanos, esa última parte, ser enviados, no significa que el predicador tenga que recibir una orden de la iglesia para predicar. No significa que el predicador o el evangelista tenga que recibir la autorización, ¿sí?, de la iglesia para ir a predicar. Sino lo que implican estas palabras, hermanos, es que la iglesia es responsable de apoyar al evangelista en un sustento económico para que él haga la labor de predicar, para que él haga el trabajo, hermanos, de la predicación del evangelio. La Biblia nos enseña esto, hermanos. La Biblia nos enseña, hermanos, que la iglesia es responsable. Como iglesia, hermanos, somos responsables de proveer un sustento para aquellos que predican el evangelio, hermanos. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 9, dice el apóstol Pablo en relación con este tema, le pregunta a la iglesia en Corinto, ¿quién fue soldado? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Más abajo, hermanos, dice, digo esto solo como hombre, ¿no dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Y esto es dicho con ese propósito, hermanos, de enseñarle a la iglesia la responsabilidad que tiene de sustentar a aquellos, hermanos, que se dedican en cuerpo y alma, hermanos, a predicar el evangelio, proveer para su sustento, para sus necesidades, hermanos. ¿Sí? La edificación de la iglesia requiere recursos, hermanos. El apóstol Pablo escribió a Timoteo, hermanos, y habló acerca de los ancianos que gobiernan bien, que debían ser tenidos por dignos de doble honor. Es decir, no solamente habla de un reconocimiento afectivo, sino también de un reconocimiento monetario por el trabajo que ellos realizan, de enseñar, de trabajar, de velar por la iglesia. La iglesia es responsable, hermanos, de sustentar a esas personas que se dedican también al cuidado de la iglesia. Vemos hermanos en las iglesias, conocemos hermanos en las iglesias a los cuales admiro profundamente, hermanos, que dedican en ocasiones hasta 12 horas diarias, 5 o 6 días a la semana, para proveer su propio sustento.
para traer el sustento para sus familias, para sus hogares, hermanos, porque desafortunadamente la iglesia o no tiene o no ha aprendido a aportar, hermanos, para el sustento de sus predicadores. Y estos hermanos, verdaderos héroes, hermanos, de la fe y de la predicación y del evangelio, hermanos, muchas veces y en muchas ocasiones pasan desapercibidos por las mismas congregaciones a las cuales sirven. Sus necesidades en ocasiones y en muchos casos son ignoradas. Diría el apóstol Pablo, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? La iglesia debe saber, hermanos, que dentro el propósito, uno de los propósitos de la ofrenda es precisamente sustentar el trabajo de aquellos que nos alimentan espiritualmente. Otro propósito que tiene la iglesia, hermanos, dentro de su misión y trabajo es el proveer para las necesidades de aquellos que menos tienen. Hay un pasaje en Lucas, hermanos, en Lucas capítulo 9, ahí se habla de una alimentación, de la alimentación de los 5,000, ¿sí? Y se nos presenta en este pasaje, por cuestión del tiempo no lo vamos a leer, hermanos, pero se nos presenta en esa ocasión, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo llevando a cabo su ministerio de predicar, de sanar enfermedades. El día empieza a declinar, es una región por ahí de Betsaida, al norte de Galilea, hermanos. Y él, hermanos, el día empieza a declinar, empieza a oscurecer, y los apóstoles están preocupados, hermanos, están mostrando preocupación porque la gente está ahí todo el día, y los lugares donde ellos pueden encontrar hospedaje y donde pueden encontrar comida están lejos. Y se acercan al Señor, hermanos, y le dicen al Señor, mira, Señor, despide a la gente para que vaya, ¿sí? Y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y hermanos, ante esta preocupación mostrada por los discípulos, Jesús les responde. Y si uno lee los pasajes paralelos a Juan nos explica, hermanos, que la razón de esta declaración del Señor, de esta orden que Él les da, fue para probarlos, para ponerlos a prueba, para ver cómo iban a responder ellos ante la necesidad de esta gente. Jesús les dijo, dadles vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo le enseña una valiosa lección aquí a sus discípulos y nos enseña una valiosa lección aquí a nosotros, hermanos, como iglesia. ¿Sí? Jesús enseñó a sus discípulos, hermanos, que ante la necesidad del prójimo, uno tiene que hacer algo más que solo preocuparse por ellos. Porque los discípulos verdaderamente estaban mostrando preocupación por esta gente, por esta multitud. Estaban preocupados, les interesaba el bienestar de esta gente, estaban preocupados por ello. Pero el reto al cual los somete el Señor Jesucristo, hermanos, les enseña a ellos a hacer algo más que solo preocuparse. Nos enseña, hermanos, a hacer algo más que solamente compadecernos de aquellos que tienen alguna necesidad. Nos enseña este pasaje, hermanos, a hacer algo más que orar por las necesidades de las personas. Fue el año pasado, si no recuerdo mal, que sucedió lo del terremoto en Oaxaca, Chiapas, en México. Las redes sociales, hermanos, pues se llenaron de comentarios. Están en nuestras oraciones, hermanos. Y se llenaban, hermanos, las redes sociales con las hermanos que cuando alguien se acerca a uno y le dicen, hermano, estamos orando por ti, uno se siente fortalecido. Yo agradezco cuando alguien me dice, hermano, estoy orando por ti en alguna necesidad. Uno se siente acompañado, fortalecido. ¿Sí? Pero, hermanos, necesitamos aprender a hacer algo más. A aprender, hermanos, que se requiere hacer algo más que simplemente orar. Dice Santiago, hermanos, que la fe sin obras pues está muerta. Sí. Dice Santiago que no está bien, hermanos, que si tú ves a un hermano que se acerca a ti con alguna necesidad y tú le dices, pues a ver, hermano, a ver cómo te calientas, a ver cómo sacias esa necesidad o suples esa necesidad, voy a estar orando por ti. Eso no sirve.
La fe sin obras, hermanos, está muerta. ¿Sí? Uno tiene que aprender, hermanos, a hacer algo más que orar. Está bien, hermano, voy a estar orando, pero ¿qué más necesitas? ¿Sí? Hermano, voy a orar por ti, pero ¿en qué más te puedo ayudar? ¿Sí? Y lo que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, le enseña aquí a sus discípulos les enseña a palpar sus bolsillos. Denles vosotros de comer. ¿Y qué provocó eso en los discípulos, hermanos? Cuando Jesús les dice a ellos, miren, denle vosotros de comer, inmediatamente uno dijo, mira, Señor, pues aquí hay 200 denarios, pero ¿qué son estos para una multitud tan grande? Y otro por ahí dijo, mira, aquí hay un muchacho que tiene que eran 2 peces, ¿verdad? Me confundo a veces con los peces y los panes. Eran 2 peces y 5 panes. Aquí hay, mira, este muchacho, pero esto... Pero, hermanos, lo que interesaba aquí, o lo que importaba, es que ellos estaban palpándose ya sus bolsas. Estaban haciendo algo más que preocuparse. Estaban haciendo algo más que compadecerse. Estaban palpando sus bolsas para ver qué es lo que tenían en ellas para ayudar y suplir la necesidad de esa gente que estaba sin comer. Eso es lo que tenemos que aprender, hermanos. ¿Sí? Por eso cada domingo, cada primer día de la semana, hermanos, apartamos algo para la ofrenda. ¿Sí? Porque la iglesia, hermanos, necesita predicar el evangelio. Porque la iglesia, hermanos, necesita sustentar a aquellos que nos enseñan y nos alimentan. Y porque la iglesia tiene que suplir necesidades de aquellos que menos tienen. De manera que cuando usted, hermano, y yo estemos preparando nuestras ofrendas el domingo por la noche, el domingo muy temprano en la mañana, hermanos, pensemos, si lo que voy a depositar en esa charola es justo para que el evangelio se siga predicando. Si lo que yo voy a depositar en esa charola es justo para sustentar o proveer para aquel que me está enseñando de la palabra. Si lo que yo voy a aportar en esa charola es suficiente y es justo para ayudar a aquel a quien menos tiene. Tiene que pensar en esas cosas al momento de depositar en esa charola de la ofrenda. Segundo, hermanos, lo que este pasaje también nos enseña es que las ofrendas deben darse, hermanos, conforme a las posibilidades de cada quien. ¿Sí? Los israelitas, hermanos, para la elaboración del tabernáculo podían dar desde piedras preciosas hasta madera, desde oro hasta cobre, y desde lino fino hasta pieles de carneros. Cada quien conforme a lo que pudiera dar, cada quien conforme a lo que tuviera dentro de sus cosas, podían dar. Y si no tenían, no estaban obligados a dar. La ofrenda, hermanos, era conforme a las posibilidades de cada quien. El mismo principio, hermanos, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 16, verso 1 y 2, un pasaje que conocemos muy bien, que dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Según haya prosperado. Le dijeron a Juan el Bautista, hermanos, en Lucas capítulo 3, versos 10 y 11. Y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Respondiendo él les decía, miren, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Pero el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Tiempo atrás, hermanos, en mi niñez, y hasta la fecha, hermanos, por ahí sigo escuchando esta canción que dice la letra, me quito la camisa por un buen amigo. Hoy vivo millonario, mañana mendigo. ¿Sí? Pues Dios no pide esto, hermanos. Dios no pide que te quites la camisa por un buen amigo. Lo que la Escritura dice, si tienes 2 camisas, entonces dale al que no tiene. Dios no te está pidiendo que te quites la camisa. Dios no te está pidiendo que le quites el alimento a tus hijos para dárselo a alguien más. No seamos como esos fariseos, hermanos, y esos sacerdotes. En Mateo 15, que para seguir llevando una vida religiosa ostentosa enseñaba al pueblo a anteponer la obligación de ofrendar por encima de las necesidades de sus propios padres.
Y si tu padre tiene necesidad de alimentos, si tu padre tiene necesidad de medicamento, tú dile: es corbán, es mi ofrenda a Dios, no puedo ayudarte. Estaría pecando contra Dios al tomar de esto que ya consagré para Él. El día de antier hablábamos de la misericordia, hermanos, y cómo es que la misericordia está arriba de muchos principios y mandamientos en la Biblia, hermanos. Dios no te pide que te quites la camisa por un buen amigo. Si tienes dos, comparte. Si tienes que comer, hazlo. No estás obligado a dar lo que no tienes. Las ofrendas deben darse conforme a las posibilidades de cada quien. Los primeros cristianos, hermanos, en Hechos 2, en Hechos 4, dice la Escritura que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero no leemos ahí, hermanos, un mandamiento, una exigencia de parte de los apóstoles que dijeran: tienen que hacerlo. No, los que tenían lo hacían. Y aún los que tenían y no querían hacerlo, no estaban obligados a hacerlo. Les dijo Pedro: ustedes no tenían que hacer esto. Era su propiedad y vendida, era su dinero, ustedes podían disponer de él como quisieran. No tenían que mentir contra el Espíritu Santo, conforme a lo que tienes, hermano. Pero también quiero decir esto, hermanos. Debemos entender que nadie, hermanos, es tan pobre como para no tener algo que dar al servicio de Dios. ¿Se acuerdan de la viuda? Solamente tenía 2 blancas. Ah, pero qué fe tenía esa mujer. ¿Se acuerdan de la iglesia en Macedonia, hermanos? Qué tribulación y qué pobreza estaban enfrentando estos hermanos. Ah, pero qué gozo tenían. Nadie es tan pobre, hermanos, para no tener algo que dar al servicio de Dios cuando se tiene una fe grande. Cuando se tiene una alegría, hermanos, y un gran gozo en el corazón por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nadie es tan pobre para no dar algo. Todos podemos dar algo, hermanos, conforme a nuestras posibilidades. Pueden decir los jóvenes: pero es que yo todavía no trabajo, yo todavía no recibo ingresos, soy cristiano y me siento mal porque no tengo algo que dar. Bueno, a veces la iglesia tiene que pagarle a alguien para que venga a barrer, para que venga a hacer el aseo. Y yo veo a los jóvenes muy fuertes, ¿verdad? Pueden hacer eso. Nadie es tan pobre, hermanos, para no tener algo que dar. Cada quien conforme a sus posibilidades. En tercer lugar, hermanos, las ofrendas son recursos que deben darse voluntariamente. Voluntariamente. El tabernáculo, hermanos, que se construye aquí, a partir de Éxodo 25, donde leíamos, el primer templo que construye Salomón, la reconstrucción de ese templo, como nuestras ofrendas hoy en día, se han dado voluntariamente. Todos ellos, hermanos, ofrendaron voluntariamente para aportar para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia nos enseña, hermanos, es que Dios se alegra cuando el dador, hermanos, el ofrendante, lo hace con alegría en su corazón. Y el dador alegre, hermanos, es aquel que entiende lo que está haciendo. ¿Por qué está alegre? ¿Por qué estamos alegres cuando damos? Porque entendemos lo que estamos haciendo. El dador alegre, hermanos, entiende que lo que está ofrendando, lo que está depositando en esa charola de la ofrenda, no es nada que sea suyo. No es nada que sea suyo. Entiende que todo lo que está depositando ahí es de Dios. Es de Dios, hermanos. David dijo lo siguiente, hermanos. Ahí en primer libro de Crónicas, capítulo 29, él dijo, precisamente al recaudar las ofrendas para el primer templo, dice: ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente estas cosas semejantes. Pues todo es tuyo,
El oro que estaban trayendo, la madera, hermanos, los elementos para la construcción del primer templo. David está diciendo, todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. De lo que tú nos has dado. Dice el salmista, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor, hermanos. Todo le pertenece al Señor. Si usted, hermanos, está consciente de esto, entonces va a ofrendar con alegría. No te estás desprendiendo de nada que sea tuyo. Estás consciente que lo que estás dando de Dios, le estás regresando a Dios lo que es suyo. Sería insensato molestarte. Sería insensato sentirte triste. El dador alegre es movido, hermanos, por la convicción más que por la obligación. El dador alegre está convencido que está aportando para la obra más noble e importante sobre la tierra, hermanos, la obra de Dios. ¿Sí? El dador alegre está convencido de que el dinero que aporta no es dinero que gasta, sino dinero que invierte a una cuenta celestial. Filipenses 4:17. El dador alegre es aquel que da con sinceridad de corazón, no para ser visto, no para ser alabado, no para sacar un provecho personal, hermanos. No ofrendamos para sacar un provecho personal. Hoy en día, hermanos, es muy común escuchar en radios y televisión la promoción de la publicación de pactos financieros con Dios. ¿Sí? Pactos financieros con Dios. En Costa Rica, cada cierto tiempo se emite por televisión una maratón de prédicas con el fin de recaudar fondos de personas habidas de una necesidad en su vida, que motivados por estos pactos financieros envían una cantidad de dinero esperando a cambio recibir un favor de parte de Dios. ¿Sí? Yo doy para que el Señor me lo multiplique. Yo doy para recibir. No, hermanos, las ofrendas no son pactos financieros. No ofrendamos para que Dios nos dé. A Dios no lo podemos condicionar a favorecernos por X cantidad de dinero. No podemos condicionar. No ofrendamos para recibir, sino que ofrendamos, hermanos, porque ya hemos recibido. Sí. Ya hemos recibido las bendiciones de Dios y ahora las estamos compartiendo en una bolsa común para la obra de Dios. Entonces el dador alegre, hermanos, es aquel que da con sinceridad de corazón. Hermanos, ¿por qué Dios ama al dador alegre? Miren, la actitud con que hacemos las cosas demuestra el valor que le damos a lo que hacemos. La actitud con la que hacemos las cosas demuestra el valor que le damos a lo que hacemos. Dios estaba pidiendo, hermanos, una ofrenda voluntaria al pueblo, no obligada, voluntaria. Y esto iba a demostrar quién realmente estaba interesado, hermanos, en la construcción y en la elaboración de este tabernáculo. ¿Quién verdaderamente estaba interesado, hermanos, en ese lugar donde pudiera encontrarse con Dios? Cuando la ofrenda, hermanos, se da con tristeza o por obligación o a la fuerza, lo único que se está demostrando es que la obra de Dios para esa persona no es tan importante. ¿Sí? Y nos damos cuenta de esa actitud cuando, por ejemplo, estamos dispuestos un fin de semana, un sábado, a gastar 300, 400, 500 pesos en un restaurante, en el cine o en un paseo. Pero cuando nos toca venir a ofrendar el domingo por la mañana, hermanos, nos duele. Sentimos cosa desprendernos de esa misma cantidad de dinero. ¿Sí? Miren, nos damos cuenta de esta actitud cuando la persona está dispuesta a gastar 100 o 200 pesos en un restaurante, hermanos. Pero al momento de ofrendar, arroja 10 o 20 pesos en ofrenda. Ahí te das cuenta que lo que verdaderamente es importante para esa persona. ¿Sí? Le pagas 100 pesos al taquero y a aquel que te alimenta espiritualmente le dejas la propina de 10 pesos.
¿sí? Eso es lo que demuestras cuando haces eso. Entonces, la actitud con que hacemos las cosas, hermanos, demuestra el valor que damos a lo que hacemos, ¿sí? Y esta gente, hermanos, que está aquí presentando sus ofrendas para la elaboración de ese tabernáculo, lo está haciendo con alegría, hermanos. Lo está haciendo, hermanos, con generosidad. Porque cuando uno ofrenda, hermanos, con un corazón alegre, siempre su ofrenda va a ser generosa. Y si leemos más adelante ahí en Éxodo, vemos, hermanos, que Moisés tuvo que detenerse. Tuvo que detener a la gente y decirle, ya no sigan. Ya tenemos suficientes para la elaboración del tabernáculo. Ya no sigan ofrendando. Ya no sigan trayendo este material. Es suficiente. Yo nunca he escuchado alguna iglesia, hermanos, que le diga a sus miembros, ya no traigan, hermanos, ya, mire, ya no sabemos dónde meter el dinero. Sí. Yo nunca he escuchado eso, ¿verdad? El pueblo fue movido por tal generosidad, hermanos, que Moisés tuvo que detenerlos. En la iglesia debemos aprender a ser generosos, hermanos, con nuestras ofrendas. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, cuando a mí me gustaba mucho, y digo me gustaba porque ahora me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué estoy haciendo? Me gustaba mucho enseñar, hermanos, por ejemplo, a los evangélicos, porque llegábamos al punto del diezmo. Fíjense, llegábamos al punto del diezmo. Y hablábamos de la diferencia del Antiguo y del Nuevo Testamento, y que ya no estamos obligados por el Nuevo Testamento, ya no estamos obligados a diezmar. Vivimos bajo un nuevo pacto, vivimos bajo un Nuevo Testamento, y en este Nuevo Testamento no estás obligado a diezmar. Usted sabe que el evangélico, hermanos, aparte de su diezmo, trae su ofrenda. ¿Sí? Entonces yo cuando explicaba esto, hermanos, de que en el Nuevo Testamento ya no tenemos el mandamiento de diezmar y que el mandamiento que tenemos es de ofrendar, ¿sí? A ellos se les iluminaba sus ojos y eso me agradaba mucho a mí. Sabía que estaban aprendiendo algo nuevo, sabía que de alguna manera había un camino ahí avanzado, hermanos, y me agradaba mucho. Pero luego me pongo a pensar, hermanos, y digo, cuando un evangélico usted le habla de la ofrenda y del diezmo, miren, cuando ellos piensan en el diezmo, ellos están pensando en uno de estos. No sé si alcancen a ver ahí atrás. Es un billete, trae la imagen de Diego Rivera, y atrás la de Frida Kahlo. 500. Cuando ellos piensan en el diezmo, ellos piensan en uno de estos. ¿Sí? Y digo que piensa en uno de esos porque un día llegó una señora allá a la casa. Dijo, hermano pastor, fíjese que no pude ir a mi iglesia hoy y no pude llevar mi diezmo, pero aquí está, mire, se lo traigo a usted. Yo lo recibí, hermanos, como una bendición de Dios. Sí. Pero por eso les digo que ellos piensan en uno de estos. Ellos piensan en uno de estos. Cuando se habla de la ofrenda, hermanos, ellos piensan en uno de estos. ¿Qué imagen trae ahí? Benito Juárez. ¿Sí? Dijo alguien, el mejor presidente que ha tenido México, ¿verdad? Benito Juárez. Entonces ellos piensan en el diezmo, piensan en uno de estos. Piensan en la ofrenda, piensan en uno de estos. Entonces cuando yo le digo que no estamos obligados a diezmar, se alivian, hermanos. Dice, y guardan este. Y el domingo, si van a visitarnos, sacan a este. Con razón, ¿verdad? No alcanza. ¿Sí? Si estos dos tuvieran que ir al cielo, ¿quién creen que pasa? Pasa Benito, hermanos, porque ese es el que más vemos en la iglesia. ¿Sí? Este es el que más vemos en la iglesia. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado, hermanos, cuando estemos enseñando a la gente. No seamos tan, no nos emocionemos tanto con eso de los diezmos y, ay, mira, ya le gané porque le demostré que acá no diezmamos, acá ofrendamos. ¿Qué le estás diciendo? Que acá puedes dar cualquier cosa. ¿Sí? Ah, no, acá no tienes que dar tanto. Acá nada más con que ofrendes. Ah, pues entonces con los 10 pesos que doy está bien. ¿Sí? No, hermanos. Dijo Cristo, si vuestra justicia, le dijo a los fariseos, hermanos, si vuestra justicia no fuese mayor que la de, más bien le dijo a sus discípulos, si su justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, ¿verdad?
Así es, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando ahí, hermanos? Que la ofrenda no debe ser inferior a lo que ellos daban, porque el fariseo se jactaba, hermanos, delante del Señor en el templo. Mira, yo doy diezmo de todo lo que gano. ¿Sí? No nos equivoquemos, hermanos. El ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento es el de la viuda. ¿Y cuánto dio la viuda? ¿10%? El 100%. El ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento es el de los macedonios, hermanos. ¿Y cuánto dieron los macedonios? Más allá de sus fuerzas. El ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento es el de los primeros cristianos. ¿Y cuánto dieron los primeros cristianos? Todo. El dinero, hermanos, que ellos obtenían de sus ventas, de sus casas, de sus propiedades, lo traían íntegramente a los pies de los apóstoles. Todo. El ejemplo que Pablo le da a los corintios es el de Cristo. ¿Cuánto dio Cristo, hermanos? Que por gracia, y ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Se despojó de todo, hermanos, para hacernos ricos. Ese es el ejemplo que tenemos de la ofrenda. ¿Sí? Si le vas a enseñar del diezmo, enséñale cómo debe ser la ofrenda. Y no se les va a apagar el brillo, ¿verdad?, en sus ojos. ¿Sí? Hermanos, las ofrendas deben ser generosas y debemos aprender, hermanos, a ser generosos también en nuestras ofrendas. A manera de conclusión, quiero decir que si en nuestras congregaciones existe un malestar o una incomodidad al momento de tocar temas relacionados con las finanzas y ofrendas, es porque existen síntomas de un malestar espiritual en la iglesia. Existe una falta de crecimiento y de madurez en esta área tan importante de nuestras congregaciones y de nuestra vida espiritual. El apóstol Juan, escribiendo al hermano Gallo, dijo: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Con esto quiero decir, hermanos, que la calidad de nuestras ofrendas también mide la calidad de nuestro bienestar espiritual. Un hermano maduro entiende que la importancia y lo necesario que son nuestras ofrendas para que la obra de Dios siga prosperando. Un hermano maduro entiende que su aportación semanal va a contribuir para que el evangelio se siga predicando, para que la iglesia se siga edificando y para que las necesidades de aquellos que menos tienen se sigan supliendo. Un hermano maduro y espiritual entiende, hermanos, que cuando deposita su ofrenda en la charola y lo hace de corazón, Dios principalmente se está agradando con esa ofrenda. Está siendo honrado con su aportación. Porque, hermanos, para Dios no basta con dar mucho, hay que darlo de corazón. Y no nos queda más en esta mañana que preguntar: ¿considera usted, hermano, que ha alcanzado esta madurez en su vida espiritual? Dios nos ayuda a entender que los recursos, hermanos, con los que Dios nos ha bendecido y nos bendecirá, nos seguirá bendiciendo, son y servirán para nuestro provecho personal, sí, pero sobre todo, hermanos, para que con ello podamos seguir sirviendo y honrando a Dios en su reino, hermanos. Nuestros recursos, cuando Dios nos bendice, hermanos, tenemos una responsabilidad con ello. Seguir bendiciendo y seguir aportando, hermanos, para que la causa de Cristo, para que la obra de Dios, hermanos, siga creciendo. El año pasado, hermanos, hablaba con Ángel, le decía: hermano, tengo un horno, vi que unos hermanos habían comprado unas pizzas, le digo: tengo un horno, quiero contribuir con eso, si en algo puedo aportar a nombre, a título personal, quiero aportar eso, ¿sí? En Matamoros, tengo entendido, hay 14 congregaciones. Yo no sé, el año pasado yo no vi 14 congregaciones representadas aquí, no vi a esos 14 predicadores, conozco algunos, no todos, conozco algunos y no los vi. Y eso me da a entender a mí, hermanos, que el peso de la responsabilidad de sacar adelante estas actividades recae sobre unos cuantos, nada más. Y esa generosidad, hermanos, me motivó a hablar con Ángel y decirle eso. Es poco, hermanos, es poquito, en comparación con lo que los hermanos nos dan. Sí, me refiero a las instalaciones, a los dormitorios, a la alimentación, es poco. Pero esa generosidad que muestran
al llevar a cabo estas actividades, motivan, nos alientan. Y yo quiero con esto decirles a ustedes, hermanos, que aprendamos de esos buenos ejemplos y nos motivemos de esos buenos ejemplos, a ser generosos, a que cuando saquemos o vayamos a preparar nuestras ofrendas, hermanos, seamos generosos al momento de dar y pensemos, con esto voy a contribuir para pagarle a aquel que me alimente espiritualmente. Con esto voy a contribuir para que alguien, algún perdido, sea rescatado. Con esto voy a contribuir para que algún hermano en necesidad salga adelante, hermanos. Y de esta manera mostremos que estamos creciendo, hermanos, que estamos madurando en ese aspecto tan importante de nuestra vida espiritual como son las finanzas, como son las ofrendas. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios te doy loor. Quiero amarte, mi dulce amigo, corona mía y Salvador. Bello es el campo, más aún los bosques, en la estación primaveral. Cristo es más bello, Cristo es más puro, que al alma triste gozo da. Bella es la luna, es el sol más bello, y las estrellas sin igual. Pero el Cristo es quien más brilla.